antes bien al respecto de... Hablando del fracaso, ¿no? Quizás, independientemente de las connotaciones regionales o de todo lo que pueda pasar, o podamos hablar de los vascos, los andaluces, la idiosincrasia vasca, todo eso, hay algo, una lección de Vaya Semanita, y es que el fracaso es una cosa maravillosa, porque en realidad el programa no iba muy bien de audiencia y eso nos llevó a arriesgar más, ¿no? Y todo surgió porque uno de los otros creadores del programa habló del sketch prohibido, ¿no? Un sketch que siempre tenía en mente, un gag que siempre había querido hacer y que en realidad nunca había podido hacer, y era el de dos hermanos que estaban vistiéndose. O sea, empezaba el sketch con que los dos estaban en calzoncillos y estaban hablando de quién se encargaba de comprar el pan ese día, quién tenía que hacer la compra o cosas así, e iban vistiéndose y veías que uno se iba uniformando como un ertzaina, como un antidisturbios de la policía vasca, y el otro se iba convirtiendo, gracias al cliché o al estereotipo de la indumentaria, en un miembro de la Kale Borroka, ¿no? Entonces ese fue el principio de Los Sánchez, y de hecho fue el primer sketch de Los Sánchez que se hizo, es decir, que lo llevamos a la práctica, y eso resultó como muy liberador, porque no creo que ni en Vaya Semanita ni en 8 apellidos vascos nos inventásemos nada, ¿no? Sino que más bien reflejábamos algo que estaba mucho en la calle. Una de las cosas fundamentales de 8 apellidos vascos es la lección de madurez del público español, y creo que eso es algo a resaltar muchísimo. Es decir, que podía haber los miedos sobre tratar de una manera ligera o desde la perspectiva de la comedia temas muy serios y muy graves como el terrorismo, el conflicto vasco, la Kale Borroka, las diferencias en nacionalismos, porque estábamos hablando de eso, de los andaluces son unos vagos y nos roban, pero eso en política es normal. Es decir, que es normal que un dirigente vasco o un dirigente catalán salga a la platea a soltar que los andaluces roban, ¿no? Eso es algo que es así, que hablamos de clichés, pero luego hablamos de realidad política. Entonces, sí que antes del estreno de la película había cierto miedo acerca de cómo se iban a tomar los vascos la película, si iba a ser ofensiva, cómo se iban a tomar los andaluces. Y ahí el público demostró que estaba por encima de eso, y creo que en Vaya Semanita pasaba un poco lo mismo. No creo que inventásemos nada nuevo, sino que había algo en la calle que ya estaba en ese humor. O sea, era llevar a la pantalla cosas que estaban muy presentes en la vida cotidiana y a lo mejor estaban en grupos de amigos muy reducidos, pero que no se ponían en pantalla. Incluso lo que hablabas antes de la cobra, hacer la cobra es algo que estaba ahí, pero no había tenido reflejo en el cine, ¿no? Algo que estaba ahí. Sí, vamos, en Pagafantas es un tratado acerca de la dificultad para ligarle los vascos. Es como, voy a decir algo chusco, teníamos la sección en Vaya Semanita que se llamaba Aquí no hay quien folle, que había una serie de televisión en España que se llamaba Aquí no hay quien viva, era la traslación sexual de todo eso. Entonces es verdad que el público estaba más preparado. Yo lo achaco sobre todo a un contexto que por un lado el terrorismo y el conflicto vasco ha llevado a situaciones muy trágicas y muy lamentables y muy violentas y todo eso, pero además de esa situación que podía afectar a un grupo de personas acerca de tener parientes o tener gente cercana que hubiera estado afectada por el terrorismo y que hubiera sido asesinada o hubiera sido amenazada. Pero por otro lado había como una especie de conjunto o de sensación general de gente apesadumbrada, ¿no? Es decir, que a lo mejor tú eras alguien que no afectaba el conflicto de manera directa porque no conocías a nadie amenazado, porque no conocías a nadie que estuviera implicado, pero había como una sensación de pesadumbre en todo eso. Bernardo Atxaga, que es un escritor vasco, quizás el más conocido de los escritores en euskera, dijo algo en el documental de Julio Medem sobre el conflicto vasco, la pelota vasca, que si los vascos nos quitáramos el peso que llevamos encima, levitaríamos 2 metros por encima del suelo.
Cosa que ni siquiera pasó cuando se declaró alto el fuego. Fue como al día siguiente, normal. No sé, ni siquiera lo celebramos. Yo estaba fuera de España y del País Vasco cuando pasó y me imaginaba como, pues no sé, que saldría quizás no como cuando acabó la Segunda Guerra Mundial con la estampa del beso de la enfermera y el soldado, pero sí me podía imaginar un jolgorio mayor, pero no fue así. Entonces, es verdad que esa pesadumbre que estaba en el día a día, donde la política estaba muy presente, donde decir buenos días o egunon, que es buenos días en euskera, ya te marcaba políticamente, llevar un periódico determinado, llevar determinada prenda, es decir, que políticamente podías decidir de qué ámbito era cada uno, donde la política, todo estaba muy politizado. Pues en ese contexto era muy liberador un chistes de esto. El precedente que tengo es que mi tío Juan Carlos Eguillor era dibujante, falleció hace 4 años y era dibujante y trataba también mucho este tema, ¿no? Me acuerdo siempre de una viñeta que fue muy inspiradora para Vaya Semanita y para todo lo que fuera 8 apellidos vascos, donde se veían 2 manifestaciones que la cartela la pancarta que llevaban las manifestaciones era bye y es, o sea, sí y no. Y había 2 señoras discutiendo, o sea, hablando, diciendo, yo me voy con esa que me deja más cerca de casa. Entonces, eso es el País Vasco. Otro ejemplo del País Vasco es cuando hay, bueno, esto también podéis verlo por internet y es bastante interesante, un programa de periodismo que antes era más de humor, pero se ha convertido en un programa más periodístico que se llama Salvados, con Jordi Évole, y que ha tratado mucho el conflicto vasco y visitaban Hernani, que es quizás el pueblo que en la cabeza es el más radical políticamente y todo eso, y preguntaban al kiosquero, al hombre que vendía los periódicos, qué periódicos se vendían, ¿no? Entonces hacía referencia a la prensa en euskera o la prensa quizás de ideología más nacionalista radical, y le preguntaba también por La Razón, que es un periódico de Madrid muy españolista, con una visión muy centralista y muy de derechas, y le preguntaba si se vendía Razón. Decían, no se ha vendido nunca mucho, pero este último mes con 2 cupones te dan un patinete. Entonces ahora se vende mucho más. Claro, eso como humorista, como guionista, como director es lo que me interesa. El tipo que se compra el patinete saltándose sus creencias políticas porque su hijo le pide un patinete. Entonces, creo que el gran truco de Vaya Semanita y la cosa que también tiene 8 apellidos vascos y que todo el humor que Diego San José y yo hemos desarrollado en lo que hemos hecho es que nos interesa el tipo del patinete, no los políticos. Es más la vida cotidiana lo que nos interesa. Una de las cosas que hacíamos es que no nos mojábamos políticamente nunca, es decir, que nunca se podía ver a qué ideología estábamos adscritos, sino que en realidad alguien nacionalista vasco muy radical creía que se trataba de una crítica a lo español y el español pensaba que se trataba de una crítica o sea, hicimos de algo que es un defecto, que es la ambigüedad moral, una virtud. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con todo eso. Cuando pasó 8 apellidos vascos, uno de las mayores cosas, os hablaba del miedo, ¿no? De cómo aceptarían esto y todo eso, y que luego se demostró que no. Era que creíamos que en el propio País Vasco la película no iba a funcionar, no iba a ser un éxito. La razón que pensábamos era que la gente en televisión, porque Vaya Semanita duró como alrededor de 10 años, desde 2003 a 2013, ¿para qué voy a pagar e ir al cine? Sobre todo hay que tener en cuenta que en España el IVA del cine es el 21%. Os parecerá increíble a muchos, pero es así desde hace tiempo. Que la gente, ¿por qué iba a pagar por ir al cine a ver algo que había estado viendo en televisión gratis? De hecho, hay chistes en la película, como eso de... Eso es muy local, muy local. Lo de... Salió con uno del sur. Ah, sí, ¿saliste con uno del sur? Sí, de Vitoria. O sea, del sur de... Eso está basado en una experiencia real, que un amigo mío me dijo, sí, me voy de vacaciones al sur. Y yo pensando, no sé si irán a Marbella, no, a Vitoria. Es que lo dijo. O sea, eso es... Entonces, ese chiste... ya en Vaya Semanita, 10 años antes, ya estaba. Y Diego y yo lo hemos utilizado un montón de veces. De hecho, pensaban, o sea, la siguiente vez
que lo utilicemos, la policía del humor, la archaina del humor, nos va a detener, porque ya... Pero aún así funcionó. Creo que en un poco la línea del análisis que hacías de por qué funcionó la película, yo creo que es una película que si la ves en tu casa, incluso alguien que te maneja todos los referentes, pues puede resultar bueno, bien, tal, pero si la ves en una sala llena de gente, la risa es muy contagiosa. Es decir, que lo que consiguió la película es que el primer fin de semana se llenaron las salas. Y de igual manera que la gente podía haber disfrutado de Váyase Mayra en su casa, de repente vivir en una sala de cine, celebrar con tus compatriotas vascos el hecho de poder reírte de chistes de la Kale Borroka, de ETA, o sea... antes del alto el fuego de ETA era impensable que en una comedia se mencionase tanto ETA o la ETA, como se dice mucho en España, por eso lo parodiamos mucho, ¿no? No dicen ETA, sino la ETA. Y es una cuestión de matices muy sencillos y muy, muy ligeros, ¿no? Pero es verdad que para nosotros fue una sorpresa que el País Vasco funcionase, porque creíamos que ya estaban hartos de esos chistes por lo machacón que había sido, pues desde el chiste de Vitoria o a muchísimos otros, pero el disfrute de la celebración común hizo que en el País Vasco fuera especialmente bien la película. Hay un pueblo cerca de Bilbao que se llama Baracaldo, y Baracaldo es un poco la síntesis de 8 apellidos vascos, porque es un pueblo vasco, pero que la mayoría de la gente que vive allí son inmigrantes de Extremadura, de Andalucía, y es donde la película en proporción mejor funcionó, porque era la síntesis de la película, pues gente que manejaba todos los referentes, ¿no? Y creo que es importante resaltar, y por eso me ha parecido tan interesante lo que decía Josian acerca de las encuestas o de los estudios del CIS y todo eso, de qué visión hay, que no es una película tanto sobre tópicos, sino sobre la percepción de los estereotipos, ¿no? Es decir, que en realidad va más de cómo un andaluz ve a un vasco que de cómo son los vascos en ese sentido. Es decir, que a golpe de exagerarlo tanto, al final pues se veía como que los puntos en común son similares, a pesar de que no existan esas similitudes, y que nosotros en Váyase Mayra nos encargábamos de hacerlo. Burgos es una provincia que está debajo del País Vasco, justamente es la primera provincia castellana de España que hay debajo del País Vasco, y nosotros hacíamos chistes con que los vascos iban a hacer turismo sexual a Burgos. Y poníamos de fondo una canción de Rafael Acarrá que decía: para hacer bien el amor hay que venir al sur, en la canción. Entonces, claro, eso está muy explotado, en Pagafantas está explotadísimo acerca de las dificultades de ligar y todo eso, y es verdad que también estaba presente aquí. Hay un chiste muy burro que no sé cómo llegó al final, porque me imagino que era la típica cosa que Diego y yo escribíamos pensando que no iba a salir, que era: dormir con una vasca equivale a tirarse 3 veces a una de Málaga. Eso es una barbaridad. No he visto la película en Málaga, no sé qué reacción ha habido al respecto, pero es verdad que sí que Váyase Manita es el origen de 8 apellidos vascos, una versión más blanca, que un poco contestando a la pregunta que me lanzabas antes, hay algo con el personaje femenino que cambia. Desde luego, yo no quiero ser el típico guionista que se queja de lo que hace el director, porque pienso que la labor de Emilio Martínez Lázaro ha sido muy buena de cara a ampliar la vocación de la película. Creo que hizo una película más blanca de la que estaba escrita, pero que eso hizo que ha tenido el éxito que ha tenido. Es decir, que quizás una dirección donde el tono, pues quizás más seco, más macarra, que en origen la película en el guión, habría resultado menos abierto, y la abrió bastante al público. Y una de las cosas que creo que abrió al público es que el personaje femenino pues cae más simpático, porque claro, nosotros lo que veíamos en el personaje femenino era alguien que estaba ladrando de manera continua y que estaba de mal leche todo el rato, ¿no? Es decir, que veíamos como una vasca muy osca, muy cerrada, muy gritona, que lo del andaluz le da asco todo lo que hace. Y es verdad que la película, incluso hay una cosa reconocida por Emilio, y es que coló tomas falsas, en el sentido de que a la actriz, a Clara Lago, le hacía mucha gracia a Dani Rovira y le entraba la risa
Hay un momento en la película en que cuando Rafa se intenta ir, ella va a buscarle, cruza el coche y luego aparecen para irse en barco todos, en que él le dice, voy a darte un beso, y le da un beso para demostrar el cariño delante del padre, cuando están a punto de subirse al barco, y ella le dice, me cago en tu puta madre, y lo dice riéndose. Y eso es esa típica toma que en montaje no se habría salvado porque le estaba entrando la risa, ¿no? Cuando se entra la risa a un actor, no vas a... si no tiene que reírse, no lo haces, y se incluyó, ¿no? Y es verdad que en la original era ya más lianta, más motor de todo. Y luego estuvo la elección, lógicamente, de que Clara Lago no es vasca de origen, es decir, que de igual manera que el resto de los actores, bueno, Carmen Machi no es extremeña, pero sí que puede representar el modelo español neutro. Carlejalde hace una versión muy exagerada de lo vasco, pero con una base muy auténtica. Dani Rovira no es de Sevilla, pero es de Málaga, cosa que se tomaban peor, porque por un lado se hablaba, habéis cogido una actriz que no es vasca para hacerle vasca, y los andaluces decían, habéis cogido un actor de Málaga para hacerle Sevilla, y les parecía más terrible eso. Eso sí que les parecía anatema, o sea, como una especie de tabú que dices, pero ¿cómo vas a hacer eso? Con lo que hablamos también de las diferencias regionales que hay dentro de las... Porque hay una cosa muy a destacar, y es que España en su formación es tremendamente diferente y hay tremendos matices entre una zona y otra. Y es verdad que hay muchos tópicos y al final nos acabamos pareciendo más, pero de primeras no. O sea, estamos hablando en el País Vasco, que incluso en los meses más calurosos de verano está lloviendo, o está el sirimiri que estaba mencionado en el glosario, y en Sevilla llegan a tener 45 grados de temperatura. O sea, ¿cómo la mentalidad va a ser la misma si estás con una lluvia constante en tu cabeza o tienes 45 grados a la sombra? Eso es que condiciona de todo, por todas partes. Entonces, es cierto que íbamos a tópicos muy, muy directos, a veces falsos y todo eso, pero sí que tenían pues esa base de verdad que lo hace como reconocible y que todo el mundo comparte, como ya has dicho, a propósito de eso, ¿no? Y claro, por ejemplo, hay una escena de la secuela que ahora mismo estamos escribiendo y que en breve se va a rodar, lógicamente después del éxito. Yo recuerdo que Diego San José y yo decíamos, joder, a ver, ¿qué pasará con la película? Pero qué pereza escribir la secuela. Pues nada, ahí estamos. Eso dice mucho de nuestra voluntad. Y en la secuela hay una escena que yo os la cuento ya porque no va a aparecer. El equivalente que hay en la película del personaje de Rafa yendo al País Vasco y encontrándose con ese Mordor, ¿no? En el guión, de hecho, parecía Rafa coge el autobús y una vez pasado el túnel de Pancorbo, que es el de los pueblos más limítrofes con el País Vasco, se encuentra con Mordor. De hecho, en el guión, la portada era la portada del guión, una de las cosas que hacemos Diego y yo es muchas veces poner portadas cachondas al guión, ¿no? Como para dar un poco de espíritu de ánimo. Una de las portadas era un torero toreando con el capote, que era una icurriña, con una bandera vasca, o que luego fue real eso, cuando la última vez que hubo corridas de toros en San Sebastián, porque decidieron que no hubiera más, un torero salió con la icurriña a torear. O sea, es increíble que la realidad acaba superando a lo que puedas fantasear. Pues otra portada era un cartel de Bienvenidos a Euskadi, donde salía Sauron y la tierra y las dos torres y todo eso. Es decir, que estaba como muy, muy presente eso. Bueno, entonces el equivalente que teníamos en la segunda parte, que ya no existe, era el personaje de Koldo, el Carralejalde, el padre de la chica vasca, que iba a Andalucía. Entonces cogía un autobús hacia Andalucía y cuando pasaba de Espeñaperros, que es el puerto de montaña que pues como que ya te meten de meseta a Andalucía, empezaba a ver camellos, oír cantos, ay, 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 o sea que se metía en Marruecos puro y duro. Entonces, claro, va mucho de la percepción que puede existir
vamos, la exageración de la percepción con una base muy real, pero que es cuestión de verlo. Otra de las cosas que nos pasaba todo el rato era que después de la primera parte, pues yo recuerdo entrevistas si te entrevistaban en Extremadura, te decían, ¿te imaginas 8 apellidos extremeños? Si te entrevistaban en Murcia, ¿te imaginas 8 apellidos murcianos? Es decir, que el nivel de franquicia que podía llegar con los tópicos de cada uno, te intentaban convencer todos de hacerlo allí. Al final, la segunda parte, por una especie de votación entre popular o los productores, va a transcurrir en Cataluña, porque el panorama en los últimos años ha cambiado mucho. Es decir, que hablábamos de la tregua, hablábamos del alto el fuego de ETA, pero es verdad que el protagonismo del nacionalismo, el vasco ha quedado en segundo plano por la normalización que existe ahora. No tiene nada que ver visitar San Sebastián ahora que visitarlo hace 15 años, es que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, es verdad que el protagonismo, el foco se ha ido a Cataluña. Por lo tanto, en la segunda parte, el foco está más en Cataluña. No tanto una burla de los tópicos catalanes, sino la percepción que puede tener un andaluz de cómo es esa Cataluña, pues independentista, pues con los tópicos. No habrán, los estudios del CIS serán acerca de... Sí. ¿Los tienes ahí? Sí, los tengo. Ah, mira qué bien. Claro, porque si va a haber películas sobre 8 apellidos catalanes, ¿va a ser ese el título? ¿O no? No, yo creo que seguramente se llamará 9 apellidos vascos. 9 apellidos vascos. Sí. Bueno, pero va a ser sobre Cataluña. Entonces, los estereotipos a los que se va a enfrentar, yo creo que esta vez van a ser muy diferentes. Y me remito de nuevo a las encuestas del CIS. Para el catalán, el primer adjetivo que aparece, insisto en esto de los estereotipos, el primer adjetivo es tacaños, el segundo es separatistas, el tercero trabajadores, amantes de su tierra, pero luego de nuevo cerrados, orgullosos, ambiciosos, materialistas, chulos, emprendedores, antipáticos, egoístas y fanfarrones. Yo creo que se plantea otra película aquí, ¿no? Claro, claro. Y además en un contexto político, por cierto, que lo hemos, que yo no sé si todo el mundo tiene ahora mismo en la cabeza, pero 2015 no va a ser un año cualquiera desde el punto de vista político. En marzo se adelantan las elecciones andaluzas, en septiembre va a haber unas elecciones en Cataluña con un carácter clarísimamente plebiscitario, que es el que le va a dar el gobierno de Convergencia y Unión, apoyado por Esquerra Republicana ahora mismo, y posteriormente elecciones generales. Con lo cual, y con el contexto político que ustedes conocen, porque ahora mismo está teniendo lugar una manifestación que suponemos multitudinaria, no he visto imágenes ni tenemos datos, pero es decir que yo creo que ahora de pronto se les van a plantear a Borja y Diego un contexto muy diferente y con unos estereotipos sobre los catalanes muy diferentes que yo creo que estos son de finales de los años 90, no habrán mejorado, me temo. No, yo creo que sí, a lo mejor separatista está en primer lugar con respecto a tacaño, pero bueno, eso se toma como si fuera lo mismo, ¿no? Sí, es una de las cosas que queríamos potenciar. Claro, Diego y yo somos vascos y nuestro punto fuerte es lógicamente ese, ¿no? Y entonces una de las cosas a potenciar mucho en segunda parte es el punto de vista vasco sobre lo catalán, que tradicionalmente siempre ha habido mucha simpatía, justamente por tener un enemigo común, España o Madrid. Es decir, que al fin y al cabo lo vasco y lo catalán siempre había como mucha simpatía. De hecho, en Vaya Semanita, uno de los sketches, quizás los más graciosos que teníamos, era una parodia de un debate que solía haber en un programa de TV, que el tema de ese debate era: cuando mete la selección española un gol, ¿cómo se celebra? O si se celebra o no se celebra. La conclusión era que si lo metía un jugador vasco, por ejemplo Xavi Alonso, sí se celebraba. Si a pase de un jugador vasco lo metía Puyol, por ejemplo, un jugador catalán, se medio celebraba por la conexión vasco-catalana. Y si paraba un penalti Iker Casillas, se medio celebraba porque se llamaba Iker, nombre vasco. Entonces ese era el coloquio, con lo cual la conjunción que ha habido entre Cataluña y País Vasco pues siempre ha sido una sintonía. Hay un ejemplo clarísimo y tiene que ver con San Sebastián, la ciudad
bueno, una ciudad vasca que confluye en muchas cosas, y era que cuando un jugador del equipo de la Real Sociedad se iba al Real Madrid, era un traidor, era alguien que no... que un pesetero que se había ido por el dinero. Pesetero ya no se usa, pero es una palabra buena. Pero si iba al Barcelona, ese mismo jugador, claro, es que quiere prosperar, normal y todo eso. Eso es claro, en realidad el enemigo común, que era Madrid, el Real Madrid, todo lo que representa, el equipo franquista, la cosa española, el nacionalismo español acérrimo, pues era importante. Pero claro, planteando la segunda parte, nos enfrentábamos a un contexto muy diferente, donde el protagonismo nacionalista está copado por Cataluña y los vascos hemos quedado en un segundo plano bestial. Entonces el personaje de Koldo, el personaje de Carles Lejalde, cuando va a Cataluña, odia a los catalanes. O sea, los odia por ese robo de protagonismo, ¿no? De repente, pues, ¿quién es más nacionalista? ¿Quién es el más nacionalista? ¿Aquí un catalán o un vasco? Y él no lo puede soportar. Le parece insufrible que los catalanes los hayan adelantado por la derecha, y aunque no lo diga, sin pegar un tiro. O sea, que lo hayan hecho de una manera tan bestial. De hecho, hay como mucha imitación, porque una de las cosas que pasó en Cataluña y de los grandes eventos que hubo en Cataluña para hablar de la posible independencia y todo eso, fue una cadena humana que hicieron recorriendo todo el territorio, que 2 meses después, bueno, que tuvo mucha publicidad en los medios españoles, incluso extranjeros, pero que meses después se imitó en el País Vasco y no aparecía en ningún lado. En periódicos españoles aparecía en una columnita así, con lo cual la cosa imitativa tenía mucho aspecto. Pero es verdad que con respecto a Cataluña y los tópicos catalanes hay como 2 ejes muy diferentes. Uno que es el eje de que Barcelona es quizás de las ciudades más cosmopolitas que hay quizás la más cosmopolita de España, porque es verdad que tiene mucho turismo, que la película de Woody Allen ha hecho que se llene Barcelona de mucho turismo, hay mucho estudiante, y por otro lado también está la Cataluña profunda, la rural, que es como muy diferente. La Barcelona moderna es fácil de parodiar por todo eso del diseño, de gente muy moderna y todo eso, y la Cataluña tradicional pues tiene otros matices muy diferentes y que estarán presentes en la película, pero insisto en que el punto de vista es como muy vasco, ¿no? Bueno, vamos a abrir el turno inmediatamente después de preguntas, pero yo tenía un tema que yo no he tenido tiempo de abordar, Borja, en mi charla, y es el de la recepción por parte de la crítica, ¿no? Uh-huh. Y el de, sobre todo, no tanto de lo que haya dicho tal crítico o tal otro, sino un poco desde el punto de vista político, porque precisamente fue polémica la crítica, por ejemplo, del periódico Gara, que es el periódico más abertzale y más nacionalista, digamos, en castellano en el País Vasco, y al crítico de Gara no le gustó nada y además ofreció algunos argumentos, etc. Entonces yo no sé cómo habéis recibido las críticas en los distintos medios y si visteis ahí matices políticos también en la interpretación de la película, ¿no? Bueno, es verdad que cada uno interpreta la crítica del Gara de una manera diferente. No es lo mismo cómo la interpreta el director que algunos actores, el productor, o cómo puedo interpretarla yo. Yo con la crítica del Gara básicamente estaba de acuerdo. Básicamente hablaba la crítica del Gara de que la película pues no tenía mucha autenticidad, que no respondía a un retrato fiel de lo que era la sociedad vasca, que había otros autores que sí que lo hacían. Mencionaba, por ejemplo, las películas del Mosnal como tal, y yo desde luego estaba de acuerdo con eso. No estaba tan de acuerdo con una última declaración que había por parte del crítico, que decía que ninguna vasca, y aparte era como un poco parecida de la película esa afirmación, decía: ninguna vasca se casaría con ese traje de boda más propio de una ceremonia gitana. Entonces, claro, ¿cómo es una boda vasca? No sé, lleva burka, o sea, no sé, no sé cómo es una... Me pareció como muy antiguo eso, o sea, me pareció... Pero por otro lado,
esta es una película que no está hecha para gustar a la crítica. Luego ha influido mucho que Vaya Semanita sí que tenía un prestigio dentro del País Vasco porque estaba hecho por vascos. Pero claro, como detrás de este proyecto pues está un gigante de la comunicación como Mediaset, que no solamente es español sino italiano, porque al final de la cadena está Berlusconi. O sea, mi sueldo al final lo paga Berlusconi, es algo terrible. Trabajo para él. Entonces yo entendí mucho que gran parte de la crítica por parte de cierta parte de la izquierda abertzale, aunque hubo otra que también estuvo a favor de la película y todo eso, era que vienen aquí los de Madrid a decirnos cómo son los vascos, y esa parte la entendía, pero había matices al respecto que no. De igual manera hubo en el nacionalismo español más acérrimo, más radical, críticas acerca de hacer chistes con la Kale Borroka, con ETA y todo eso, cuando lo sintetizaban diciendo que nos estamos riendo de las víctimas. Entonces o sea, a los hechos me repito, una película como Ocho apellidos vascos, con todo lo blanca que es, ingenua, que no maneja referentes realistas, sino que es mucho más basado en la exageración y todo eso, pues pensar que es una burla de las víctimas a mí me parece totalmente desproporcionado. Entonces, yo no estoy de acuerdo con este argumento que voy a decir ahora, pero para cierta gente que estaba implicada en la película, daba la razón a la película, en el sentido de que estábamos hablando de dos extremos, ¿no? Estaba hablando del extremo del nacionalismo español extremo y el nacionalismo vasco extremo, y que decía que las únicas personas que han puesto mal la película son los extremos. Pero bueno, yo básicamente creo que pensando en algunos matices de la crítica del Gara, de este periódico de la izquierda abertzale, sí que tenían algún punto de razón, pero quizás el error está en intentar ver esto como os puede pasar a vosotros, ¿no? Si veis algo como algo realista, yo creo que no tiene mucho sentido. De hecho, hubo un cambio en el guión que supuso Bueno, hubo dos. Voy a ir primero al general y luego al particular porque tiene bastante miga. Hubo un cambio en el guión, es que nosotros queríamos que la película transcurriese en los años 80. O sea, Diego y yo veíamos que era mucho más creíble que un andaluz fuese con miedo al País Vasco en los 80 en la época del plomo, ¿no? Que se llaman los años del plomo de una manera bastante gráfica, porque estamos hablando de casi un atentado cada día, época muy dura, y nos parecía que era más realista el hecho de que alguien andaluz fuese con miedo al País Vasco, porque pasaba. O sea, había gente que no iba al País Vasco por miedo, con amigos míos que a lo mejor eran de Asturias y que se planteaban la posibilidad de estudiar en Bilbao, no lo hicieron porque sus familias tenían miedo de lo que se podía pasar, ¿no? O sea, el tópico era, yo me acuerdo de ir de vacaciones al sur, enterarse de que era vasco y pensar que íbamos con metralleta por la calle, que todos éramos etarras y todo eso. O sea, esa percepción era como... Es muy blando que has contado con respecto a la percepción que podía haber hace 30 años o más, ¿no? Entonces, algo que pasó y que insistían muchos productores es que fuera en la actualidad. Al principio nos parecía que esa idea de transcurrir en la actualidad le iba a quitar fuerza, pero creo que al final fue bueno porque nos hizo darle la vuelta a la situación, ¿no? No es que el andaluz vaya y se incorpore a la Kale Borroka, sino que llega a una Euskadi donde la Kale Borroka o la lucha callejera, las quemas de cajeros o de contenedores ya no existen. Entonces, el hecho de que un andaluz sea el que crea el rebrote de la Kale Borroka nos parecía mucho más gracioso, ¿no? Nos parecía que justamente jugaba con la visión del tópico. O sea, no es que haya vascos quemando contenedores, sino que un andaluz, en su mentalidad de que se queman contenedores todo el rato, acaba siendo el culpable de que eso suceda. Entonces yo creo que ese cambio, que al principio a Diego y a mí nos molestó bastante porque creíamos que no tenía sentido, ¿no? En una Euskadi donde ya ETA pues había proclamado un alto el fuego, nos parecía que la sensación de peligro que podía tener un andaluz al llegar pues era así. Entonces sí que entraron en matices. Luego había otra cosa que sucedió y que tiene bastante interés, es que en el guión, hablando también, esto creo que tiene que ver con un poco con lo que planteabas de la chica y de su carácter. Claro, hay un momento en que Rafa se pega un gran chasco con la chica, y es que
que se entera de que ha hecho todo esto por dinero, porque le paga el banquete y todo eso. Eso está muy matizado en la película y es una de las cosas que más se achacaba al guión, de los razonamientos de por qué pasa todo eso, y la verdad es que queda completamente desdibujado. De hecho, a mí como guionista me cuesta un poco ver la película porque dices, bueno, es que ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto? Se llevan muy bien, ¿por qué de repente él no quiere saber nada de ella y todo eso? Entonces yo entiendo, y no tanto yendo a las críticas políticas, sino a las críticas de la película, una de las decisiones era que las amigas no volvieran a aparecer, por ejemplo. Es que las metimos en una versión de guión y no funcionaba en absoluto. O que no aparezca Anchón, el novio, ¿no? Que no esté por ahí, es un poco... Ni el pueblo tiene una presencia, pero todas eran decisiones para que el enredo... Es que por muy sobao y muy tratado que esté un enredo, aunque sea un enredo tan sencillo, escribirlo es muy complicado. Y uno de los retos de la segunda es que hemos metido mucho más personajes. Hay catalanes, vuelven a aparecer los amigos de Sevilla... La madre de Amaya no aparece. Claro, la madre de Amaya era otro elemento que decíamos, bueno, deberá aparecer, pero finalmente no aparece. Pero son cosas que son fallos de guión, pero que son decisiones conscientes de cara a que ves lo que funciona y lo que no funciona. Es decir, que otra de las cosas que ha pasado es que lógicamente la película procede de un contexto en que en Francia Bienvenue l'Estis fue un gran éxito, su versión italiana fue también Bienvenidos al Sur, fue un gran éxito, y mientras nosotros estábamos escribiendo 8 apellidos vascos, había otros equipos de guionistas en España que estaban escribiendo de un catalán que iba a Andalucía, de un manchego que iba a Cataluña. Es decir, que estaba en el ambiente de hacer una película de estas características. Lo que pasa es que nosotros fuimos los primeros que lo tuvimos, y además con Vaya Semanita era como que teníamos la licencia moral, o por lo menos la experiencia como para afrontarlo, ¿no? Claro, por eso yo hablaba de que tenéis toda esa arquitectura y todos esos mecanismos ya muy entrenados. Sí. Es decir, que todas esas bromas que clarísimamente hemos visto hoy que funcionan en una sala de cine, las tenéis muy ensayadas, muy trabajadas, ¿no? Y yo sobre todo, en lo que quiero insistir es una cosa que nos ha contado en este mismo sitio Fernando Trueba muchas veces, ¿no? Es decir, que cuando él descubre la comedia, creo que lo hace con una película de Billy Wilder que se llama Ariane, ¿no? Y que es una película con Gary Cooper y Audrey Hepburn, ¿no? Y entonces cuando la vio por primera vez, su pensamiento fue, como guionista, digamos, Dios mío, aquí detrás hay un arquitecto absoluto que ha hecho que todo encaje para que esto funcione, ¿no? Y yo creo que eso pasa en este caso, ¿no? Y se suele banalizar, como que qué fácil es esto de hacer reír, etcétera, ¿no? Y yo creo que hay toda una arquitectura detrás que, no sé, por volver a Billy Wilder, y un ejemplo que se ha mencionado muchas veces, ¿no? Con Faldas y a lo loco, ¿recuerdas? Cuando, con lo de las maracas, ¿no? No sé si ustedes conocen la secuencia donde Jack Lemmon sube a la habitación, ve a Tony Curtis y le anuncia, Jack Lemmon está vestido de mujer y ha conseguido una propuesta de matrimonio de un rico, ¿no? Entonces Tony Curtis le dice, no te puedes casar. Le intenta meter, digamos, en vereda y hacerle ver que eso es imposible, ¿no? Pero él está tan contento que dice que no, que se va a casar con el rico, etc. Los diálogos eran brillantísimos y el crescendo de la película lo tenía muy bien medido Wilder, pero cada frase que pronunciaba Jack Lemmon en ese contexto era graciosísima y las risas de los espectadores impedían escuchar la siguiente frase. Con lo cual, Wilder y Brackett, ¿no? Y A.L. Diamond también, que fueron los que trabajaron con él, se planteaban cada vez esto, ¿no? Entonces se les ocurrió introducir unas maracas, de modo que Jack Lemmon sube a la habitación, comienza a decir las frases graciosas y para dar tiempo al público a la risa toca las maracas. Si ustedes ven la secuencia, es clarísimo, ¿no? Sí. Dice una cosa graciosa, nosotros nos reímos y él toca las maracas. Cuando hemos acabado de reírnos, vuelve a decir otra frase graciosa y otra vez con las maracas, ¿no? Es una prueba más de que los que escribís comedia, creo, sois unos auténticos arquitectos detrás. Pero el paso siguiente de eso, que parece casi un paso catalán por lo de tacaño, es que 8 apellidos vascos, que como decía antes, se llenaban las salas, las risas
eso por ejemplo no estaba calculado. Entonces mucha gente iba a ver la película y las risas tapaban el siguiente diálogo, con lo cual salía de la sala diciendo, no he oído ni la mitad de la película. Me gustaría volver a verla, voy a pagar otra vez la entrada. Con lo cual también ha funcionado mucho la técnica de juntar mucho los diálogos sin maracas ni nada, para que la gente fuera a verla otra vez. Entonces, claro, pero eso es muy complicado y eso lo he pensado mucho. Yo por ejemplo, cuando hice mi primera película Pagafantas, a mí me gusta mucho hacer pases de prueba con público antes de que el montaje esté cerrado para ver las risas, ¿no? Y para ver esas pausas y para ver qué chistes funcionan, qué chistes no. Pero claro, en una época en la que tienes en cuenta que la película puede ver en una sala llena de gente o la gente en el ordenador en su casa, claro, eso es muy fastidioso para el guionista o director cómico, porque se altera completamente esa percepción. Es decir, que tienes que escribir para gente o dirigir para gente que va a verla sola en su casa y verla con público, y una comedia es muy diferente en ese sentido, porque uno cuando está en su casa se puede reír, pero no se ríe a carcajadas que tapen el diálogo, eso no sucede. Entonces, ya ni siquiera nos queda eso a los de la comedia, que puedas pensar en los huecos que pueda haber de cara a la risa, sino que ahora mismo tienes que pensar en alguien que está en calzoncillos delante del ordenador viendo su película bajada gratis, pirateada. Entonces sí que resulta complicado. Pero bueno, otra cosa que pasaba, y es que claro, en España, bueno, también en Francia, estamos en la temporada de premios, y salvo algunos actores que sí que han tenido su reconocimiento, la película no ha tenido demasiado reconocimiento, y una de las cosas que ahora a mí en las entrevistas me preguntan es si no resulta molesto, y yo, desde luego, ¿qué voy a decir con eso? Es decir, que, encima que has hecho la película española más taquillera de la historia, que han ido 9 millones de personas a verla, ¿qué quieres encima? ¿La Palma de Oro de Cannes? O sea, hay que ser consciente de lo que has hecho. O sea, cuando haces una película de una comicidad tan abierta, donde no hay sutilezas, porque justamente 8 Píos Vascos sutil no es, donde has jugado al trazo grueso, a la exageración y todo eso, pues ¿qué quieres? Todo, o sea, no tiene ningún sentido. Has desalumbrado ir a ingresar el cheque, ¿no? Sí, no sé, es que claro, desde luego está al alcance de muy pocos llegar a la conjunción de comercialidad y calidad. Me parece como muy difícil. Bueno, aparte de lo de calidad es una percepción muy subjetiva, pero salvo casos muy concretos, es algo difícil de conjuntar y vamos, una de las motivaciones que uno puede tener como director o como guionista es justamente esas dos cosas, ¿no? Algo que guste a la gente, pero además tenga un nivel de exigencia artística potente, pero cuando haces una comedia loca, y en el caso de 8 Píos Vascos es una comedia loca, no puedes pretender arrasar como ha arrasado y encima llevarte la palmadita en la espalda, ¿no? Hay casos, por ejemplo, espero que tengáis la oportunidad de ver La Isla Mínima, que es una película española, que es un thriller muy potente. Van a tener la oportunidad. Vale. Otro spoiler del festival, ¿no? Entonces, es una película que ha tenido éxito de taquilla, no tan grande como 8 Píos Vascos, porque esto ha sido monumental, pero que sí que te han ido en premios, ha tenido los parabienes de la crítica y todo eso. Claro, yo creo que una industria, y creo que en Francia además se hace así con muy buen tino, se sostiene a base de películas que tienen un gran éxito comercial, con otras que quizás no lo tienen tanto, pero que sin duda son películas de prestigio. Entonces, creo que por ejemplo en España este año sí que ha habido una especie de equilibrio entre aquellas películas, o sea, que se han hecho muy buenas películas y se han hecho películas que ha ido a verla mucha gente. De hecho, en un par de casos coinciden las dos cosas, ¿no? Pero creo que lo que no podemos pretender es que no puedes pretender arrasar de esa manera, o sea, ser como un Zara en cuanto a tal, y encima tener sí, es que no, me parece imposible. ¿Puedo hacer una pregunta de catalán? Sí. Cuando dices que es una película comercial que ha arrasado tantos millones de entradas, bueno, la pregunta que se puede hacer el público es que arrasamos mucho, ¿no? Yo creo que son los catalanes. No, bueno, es verdad que cuando se encargaron el guión de 8 Apellidos Vascos, sí que
no estaba mal pagado, tampoco pagado de una manera especial. Joder, yo la verdad es que hace poco leí un artículo en Francia de cuánto cobran los guionistas y me dio bastante envidia, la verdad. Claro, el problema es que por un guión te pueden pagar 1 o 100. Es que existe, no es como otras profesiones, que quizás está más normalizado lo que pueda cobrar alguien, sino en guión es como... vamos, la horquilla que hay es descomunal. Pero desde luego lo que cobramos no fue en consonancia con eso. Es verdad que uno tiene luego derechos de autor que le dan dinero, pero nadie se esperaba este éxito. Estamos hablando de una película muy, no pequeña, pero sí de tamaño medio, y la expectativa de éxito que pudo haber, nadie lo calculaba. De hecho, yo no estuve porque justamente estaba rodando Negociador cuando se estrenó, a punto de rodar Negociador. Creo que estaba localizando en San Sebastián. Pero hicieron como una porra, un concurso de adivinar la taquilla, ¿no? El día anterior a estrenarse se reunió todo el equipo, actores, técnicos, productores y todo eso, e hicieron un concurso a ver quién adivinaba cuánto dinero iba a hacer la película. Sabéis que ha hecho 50 y tantos millones de euros. Dani Rovira, el protagonista de la película, que es la primera vez que hace cine, es un monologuista muy conocido en España, pero nunca había hecho una película, dijo que iba a hacer 10. Entonces, eso provocó una carcajada general acerca de que era ridículo que la película pudiese llegar a hacer 10 millones de euros. Entonces, claro, todo el mundo decía... Y estaban borrachos y optimistas. O sea, en un contexto de día anterior de la película, gente bebida, yo creo que con chacolí probablemente también, porque creo que el chacolí pegó fuerte en el rodaje de esta película. Exaltada, decía 10 veces menos de manera optimista de lo que luego recaudó. Es decir, que existía una percepción de que no podía ser así, con lo cual en consonancia lo que cobraron actores, lo que cobramos guionistas, lo que cobraron técnicos, no tenía nada que ver con lo que luego llegó a ganar la productora con la película. Eso sí, en la segunda parte nos lo hemos tomado de manera bastante... Nos tomamos la revancha en ese caso. ¿El título 8 apellidos vascos se impuso de inmediato o has pensado en otros títulos posibles para la peli? Pues esto es un tema que tiene miga política también, porque, como os he dicho antes, la idea un poco original de 8 apellidos vascos es un guión que yo tenía en el año 2007 con Diego San José, o sea, bastante antes de esta película, que era la historia de un chico que conocía a una chica, iba a conocer la familia política de esa chica y resultaba ser el líder de la Izquierda Abertzale, Arnaldo Otegi. O sea, era como Los padres de ella, la película de... Aquí no sé cómo se llamó, Meet the Parents, la película de Ben Stiller y Robert De Niro, de conocer al suegro, que al final para nosotros era más referente, también mucho Green Card, pero para nosotros era mucho más referente que Bienvenido a los Stis, era Meet the Parents, era como muy, muy importante. Entonces era un guión que yo tenía, un guión que presenté en su día a Telecinco, pero que justamente por razones políticas, claro, el año 2007, aunque hubieran pasado 4 años, el año 2007 y 2011 no tenían nada que ver, porque en medio había habido el alto el fuego de ETA y todo eso, y se llamaba 8 apellidos vascos. Cuando nos llamaron para hacer esta película, que querían que hiciésemos sobre regionalismos, recordaban esa idea y nada, nosotros nos pusimos a trabajar en ello, pero no la llamamos 8 apellidos vascos, sino que la llamamos Perdiendo el Norte, que es una expresión española que hace un juego de palabras con todo eso. En un momento determinado, por la discusión que podía darse con respecto a Bienvenido el Stis, en España se llamó Bienvenidos al Norte, y hubo un momento en que no se quiso poner la palabra norte dentro de la película. Entonces recordamos lo de 8 apellidos vascos en el origen y llegamos a ponerlo, el título del guión anterior que teníamos. Otro giro de la trama. A un mes de estrenar o algo así, el dueño de una gran cadena de cines de España le dijo al distribuidor que estaba loco, que cómo iba a estrenar una película que se llamaba 8 apellidos vascos, que eso iba a ser un desastre, que nadie iba a querer ir a verla, porque recientemente se había estrenado una película española que se llamaba La Gran Familia Española, y en Cataluña había sido un fracaso en taquilla, con lo cual incluir la palabra España, Cataluña, vasco en el título podía ser un motivo para que no fuese bien el estreno.
y nos pidieron que fuésemos al registro de la propiedad intelectual a cambiar otra vez el nombre del guión por Berlín del Norte. Cosa que hicimos, pero en medio de todo este barullo había otra película española que se llama Berlín del Norte. Y gracias a eso se acabó llamando 8 apellidos vascos. Y la profecía de este dueño de la multisala acerca del fracaso y de que era una idea loca, que no íbamos a hacer ni 100.000 euros, pues se vio que tenía grandes dotes adivinatorias. Y de hecho yo creo que uno de los elementos fuertes, o sea, la película en España se conoce la de los vascos mucho, ¿no? O sea, que justamente 8 apellidos vascos y el título era potente, porque en principio siempre en la película esta que decía original de hace años ya había una escena donde era importante lo de los 8 apellidos vascos, y desde el principio casi en el guión la escena en que alguien decía todos los apellidos vascos de famosos y cosas así, pues era así, era importante. No sé si tenéis alguna pregunta más. O si no... Yo si no tienes... sigo... Sí. Pero tenía no algún puede aquí. interrumpirnos, por supuesto, porque Sí, tienen. el objetivo es ese, que hablemos. Pero Borja ocupa últimamente muchas portadas de revistas. Ah, ese no lo he visto. No lo he visto, ¿no? Tiene tantas que... dice Borja Coveaga, un director con muchos planes, ¿no? Y es verdad que, bueno, que estás metido, nos has hablado un poco de negociador, igual puedes dar ganas también al público para que vengan a ver el negociador durante el festival, pero también tienes un capítulo en la televisión pública vasca que también ironiza un poco sobre todo este ambiente político. Acaba de publicar una novela junto con Diego San José que se titula Venirse Arriba, y que, por cierto, narra las venturas y desventuras de un estudiante Erasmus visitado por su padre, que está en paro y que viene a aprovechar la estancia de su hijo en Ámsterdam, ¿verdad? Y para, bueno, pues para vivir, retroceder un poco y vivir como Erasmus él también, ¿verdad? ¿No? En fin, así que estás en muchos... Sí, es que me parece la mayor pesadilla de un Erasmus, que de repente llamen a la puerta y tu padre se venga a vivir contigo porque se ha quedado en el paro y no tiene dinero y tiene que vivir de tu beca, que claro, que todo el mundo sabe que la beca Erasmus es, vamos, cuantiosa. Es como la recaudación de 8 apellidos vascos, la beca Erasmus. Sí, ha sido un año bastante activo desde el año pasado porque se han juntado bastantes cosas. Es verdad que desde que estrené No Controles a principios de 2011, claro, decías, bueno, ¿y ahora qué, no? Y de repente todo ha salido como a la vez. Pues ha salido a la vez la novela, el estreno de la película, se ha juntado con el rodaje de Negociador, que es una película que también toca mucho el tema vasco, sobre todo el lenguaje, ¿no? En el diccionario que ponías hablabas de que no es lo mismo decir vascongadas que Euskadi, que Euskal Herria. En los vascos el lenguaje es importante porque eso ya te califica políticamente, y en la película es algo fundamental. El sentido del humor es, como decías antes, bastante más esquinado, quizás más melancólico, no es una comedia tan evidente como 8 apellidos vascos, pero el hecho de que veías que tanto en Francia como en Gran Bretaña había películas que retrataban los acontecimientos políticos y sociales más inmediatos, no sé... aquí pues se hacen películas sobre Sarkozy o sobre Mitterrand o sobre políticos que están pues muy cercanos en el tiempo. No simplemente vas a hacer películas sobre Napoleón o sobre Franco, ¿no? Sino de todo eso, y a mí eso me daba particular envidia y me apetecía mucho retratar una época y retratar un momento histórico pues desde un punto de vista quizás además muy humano, ¿no? Sin retratar los grandes acontecimientos. Es una película sobre todo lo que rodea negociación y que el tipo que supuestamente está encargado de resolver el problema más importante de los últimos 40 años, como pues el terrorismo, pues está más preocupado de lo que va a cenar, no puede se alimenta de kebabs porque no puede usar la tarjeta de crédito porque está de incógnito, no sabe utilizar un teléfono móvil, cosas así. Me parece como más divertido y más gracioso. Y con respecto a eso, a la novela también es algo que es un argumento de una película que teníamos Diego y yo, que nos parecía complicado porque rodar una película en Ámsterdam se nos antojaba mucho más complejo, y que salió en forma de novela. Es verdad que es una especie de ocaso del Erasmus, que en España el ministro se está encargando de
pues eso, de limitar y de que no se sabe muy bien si va a proseguir, pero me parece no, me imagino que habrá habido alguien que ha hecho Erasmus aquí, ¿no? Claro, entonces la mayor pesadilla que puedes tener es que consigues por fin irte de tu casa, te vas a kilómetros de distancia y llama a tu padre y tienes que compartir cama y todo, y encima te humilla ante sus amigos y cosas así. Ha sido divertido hacerlo, además hemos tenido la colaboración de Juan Cabestany, que Gente en Sitio se veía el año pasado aquí, ¿no? Sí, sí. Y Juan Cabestany también colaboró en Aupa Josu, que es un piloto que no va a ir a más, en la televisión vasca, es una especie de telefilm sobre un político vasco, que trata también el tema de ETA de una manera colateral, colateral o central, dependiendo, y donde el guion es de Juan Cabestany y Diego San José y yo la dirijo, con lo cual el 2014 ha sido intenso. Eso es lo que he estado haciendo. Y ahora, claro, mezclado con la secuela y con la escritura también, que es lo que sigue de un superhéroe español que se llama Super López, que muchos conoceréis y que vamos a hacer la adaptación a película, ¿no? Como dice Diego, y tiene mucha razón, normalmente los superhéroes tienen una personalidad de perdedor y de triunfador. O sea, Clark Kent es un perdedor y Superman es un triunfador. En el caso de Super López, las dos facetas son de perdedores. O sea, López es un perdedor y Super López también. Bueno, yo tengo una pregunta, no he profundizado porque no estoy lejos de ser algo parecido a un psicólogo social ni nada de eso, ¿verdad? Pero los psicólogos sociales, si es que eso, pues si podemos llamar eso así, hablan nosotros estamos hablando aquí de estereotipos, y es lo que los psicólogos sociales llaman heteroestereotipos, es decir, estereotipos sobre los otros. Pero también hay autoestereotipos, ¿verdad? Los estereotipos que tenemos nosotros sobre nuestro propio grupo social, ¿no? Los vascos sobre los propios vascos, ¿no? Y yo te quería preguntar si llevas algún tiempo, en realidad no te has ido nunca de Euskadi, pero sí llevas algún tiempo viviendo en Madrid también, ¿no? Y yo te quería preguntar, al hilo de lo que decía hace poco en un artículo Javier Cercas, decía que todo el mundo, para saber quién es, necesita verse desde fuera. Que Borges, por ejemplo, necesitó verse desde fuera como argentino y tuvo que vivir casi 7 años en Europa para verse a sí mismo como argentino. Yo te quería preguntar eso, si el autoestereotipo sobre los vascos que tienes ha evolucionado por el efecto de vivir tanto tiempo en Madrid. Pues curioso, porque creo que hay muchas contradicciones en eso. Hace poco, estando en Galicia, hay veces que te sale la vena vasca como de defensa, ¿no? Y estaba en un restaurante bastante bueno en Galicia, que también son mucho de comer y beber. O sea, vamos, un fin de semana en Galicia, vamos, fue muy duro eso. Muy placentero y muy duro a la vez. Pero me acuerdo que estábamos en un restaurante y nada, el dueño del restaurante estaba hablando, que eres vasco, tal, porque claro, es verdad que hay sitios, vas a Valencia, el plato típico es la paella, vas al País Vasco, el plato típico, pues que es el marmitaco o atil, y aquí tenemos, pues que no sabemos cuál es el plato típico, porque tenemos tantas cosas. Entonces, claro, a mí como vasco eso me ofendió mucho, porque decía, estás sintetizando todo lo vasco en un plato típico cuando tenemos el marmitaco, las cocochas, o sea, es como que quería ser más vasco que yo siendo gallego, no sé si me explico. Y me ofendió, o sea, me salió la vena vasca de defender estando fuera. Pero luego, por otro lado, cuando vives situaciones, cuando estás viviendo fuera y ves cosas que pasan en el País Vasco, pues yo qué sé, hay cosas que te parecen increíblemente ridículas, ¿no? De una visión como muy, pues lo que diríamos como muy aldeana, muy ombliguista o todo eso. Lo comentaba antes, ¿no? Con el senador del Partido Nacionalista Vasco, que decía que Urdangarín se había corrompido porque un vasco por naturaleza es bueno y que la familia real, los Borbones, la habían corrompido, ¿no? Entonces sientes esa especie de dicotomía acerca de un orgullo desatado, como que te sale, ¿no? También bastante, yo creo que provocado, porque aunque, bueno, hay un concepto y una cosa de lenguaje que se llama la vasca, ¿no? Y que la vasca en Madrid se habla de la gente, o sea, la vasca son como tus amigos y colegas, y eso tiene un origen
de que los vascos siempre se juntan cuando están en un sitio, y yo, mucha gente de la que puedo tratar en Madrid y todo eso es vasca también, ¿no? Pues por un lado está la cosa que te sale como a relucir tu orgullo. Yo en Madrid muchísimos restaurantes vascos, porque tienes la necesidad ahí de seguir contacto con la línea, pero por otro lado ves como la distancia, ¿no? Y creo que esa relación de amor y odio y todo eso se basa mucho, ¿no? La percepción que puedas llegar a tener. También con el tiempo va cambiando. Una ciudad como San Sebastián, que es pequeña, que es muy endogámica, paseante, muy burguesa, muy agobiante, donde el aire a veces se puede masticar. O sea, un domingo sales de paseo por la tarde en San Sebastián y es como si notas una presión absurda. Pero por otro lado, cuando pasa el tiempo acabas apreciando cosas como la calidad de vida o lo cara que es carísima, es muy cara. Y de pinchos, si lo sabréis. Es decir, que es complicado. Yo, desde luego, mi relación con lo vasco tiene cierta distancia, pero esa distancia también me hace... Joder, es que yo ejerzo... Cuando a mí si me preguntan, ¿qué eres vasco? Y yo digo, mucho. Mi respuesta es eso, no es que sea vasco, es que soy muy vasco. Entonces es como... Pues eso es contradictorio, ¿no? Sí. Sí. La película que vimos es con subtítulos en inglés, no existen en subtítulos en francés. No. Y no me he fijado y no domino bastante el inglés para haber seguido los subtítulos, pero debe ser muy difícil titular una película como esta. A mí me ha pasado bastante. Bueno, esta película, como no la he dirigido, normalmente si eres el director tienes la posibilidad de controlar los subtítulos y tomar las decisiones, ¿no? Pero yo, algunos de los momentos más divertidos que he tenido es viendo películas mías que siempre manejan como muchos referentes culturales, intraducibles, ver cómo se adapta eso para que se entienda, ¿no? Y tanto en Pagafantas, la primera que dirigí, como No Controles, pues la adaptación siempre ha tenido como pues aquí había un ejemplo muy claro. Pues hablamos de Bertín Osborne, ¿no? Y la traducción aquí era Julio Iglesias. Algo asumible, porque sí que en Francia es muy conocido. Entonces resulta particularmente complicado hacer esas traducciones cuando son está basado en juegos de palabras y en referentes culturales, como basado en todas mis películas. Y claro, cuando estás haciendo una película que justamente va de lo cultural, ¿no? Que va el eje de la película se trata de esos tópicos o de esos referentes culturales, pues es especialmente complicado. Aunque creo que los del Río los mantenía, quizás pensando que la Macarena era internacional. Del de ver a Bill Clinton bailando la Macarena, no sé si tenéis en la mente, yo lo tengo. Pero es verdad que curiosamente en la película, algo que era tremendamente irónico, y era lo de los del Río, pues con el personaje diciendo, efectivamente, esto es muy hortera, en la película es como de verdad, ¿no? Y yo cuando la veía montado, o sea que la película es como que, mira qué bonito, una calesa, y cuando en el guión era como, qué horror, ¿es esto? Pero bueno, eso tiene que ver también con la visión, digamos, digo yo, antiépica de las cosas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando se liaban, claro, nosotros éramos los que habíamos puesto la cobra en pantalla, hacer una cobra en pantalla, con lo cual, cuando teníamos que escribir una escena de sexo, cuando Rafa y Amaya se lían, recuerdo que estaba mirando hacia otro lado, o sea, era como, me está dando vergüenza esto. Un vasco, ¿cómo puede escribir una escena de cama? Eso no... Menos Julio Medem, que hace muchas escenas de cama, pero ha viajado mucho. Será eso. A Burgos. Pero es verdad que se nos hacía raro, ¿no? Es decir, que todo esto de... Claro, esto de que en Euskadi no se liga, Diego y yo hemos hecho una carrera en base a eso. Es nuestra piedra angular, pues como decías, ¿no? Que era el auténtico conflicto vasco. Entonces eso es duro. Y sin embargo, y lo he dicho antes también, te has especializado casi en comedias románticas, y en comedias románticas además que respetan bastante bien las normas del género, ¿no? Absolutamente. Sí, es curioso que cuando acabamos Pagafantas, Diego y yo dijimos, joder, no vamos a escribir una comedia romántica nunca más. Y al final acabamos haciendo la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Es verdad que como espectadores disfrutamos de las comedias románticas, pero yo no diría que vamos, cuando yo empecé a hacer cine me llegan a decir que llego a escribir 3 comedias románticas y yo digo, ¿estás loco? No voy a hacer eso. Pero no sé, al final
No, es que también pasó con 8 apellidos vascos. Al principio el motor de la historia no era que un andaluz se enamoraba de una vasca, sino era un motivo más laboral, ¿no? Era un pijo andaluz, un señorito andaluz, que es un estereotipo que existe mucho como pues estético y también en cuanto a modo de vida. Pues era un señorito andaluz que heredaba una fábrica en el País Vasco y por primera vez tenía que ponerse a trabajar, iba al País Vasco y por miedo a todo lo vasco se hacía pasar por andaluz. Pero veíamos que ese era el punto de partida, era la primera idea que había 8 Países Vascos era esa. Pero finalmente vimos que era más potente y que tenía más sentido si se hacía pasar por andaluz y era por amor. Es decir, que la comedia, al principio nos negábamos a que fuera comedia romántica, pero fue aplastándonos poco a poco, ¿no? Que nos parecía que el motor no solamente podía ser el miedo, sino como intentar conseguir a alguien. Entonces, al final acabamos haciendo comedia romántica. Por eso mi reacción en Negociador, por ejemplo, es que no haya nada de... No, es más una anticomedia romántica. Sí, no sé, claro. Bueno, hay una cobra, eso sí, siempre hay una cobra. Es que yo no puedo evitar. O sea, en Aupa Josu, en la serie de televisión había una cobra. Bueno, para Fantas había un porrón de cobras. En Éramos Pocos, mi corto estaba... La primera cobra que rodé. No, pero es verdad que eso tiene bastante de reacción. Y creo que en 8 apellidos vascos el impulso inicial era no hacer una comedia romántica, precisamente por eso, ¿no? Porque ya veníamos de hacer muchas, y es verdad que nos gusta, pues eso, tú has dicho Matrimonio de Conveniencia, Green Card, pero también eso, Los padres de ella, o otras comedias románticas que nos gustan mucho. Sí. Yo sé que una pregunta respecto al personaje de la Merche, cuando se levanta, que está ese cuadro, tal vez era su ex esposo, que era de la Guardia Civil. Sí. ¿Cómo se, porque el otro día hablamos precisamente con Pilar de cómo se parte de ese estatuto de cambio para la Policía Autonómica, es para cambiar esa mala visión que se tiene de la Guardia Civil, pero si yo bien entendí, la Merche, en el caso de la Merche, su ex esposo es vasco. No, su esposo era Guardia Civil, destinado del País Vasco. Sí, que es algo... Es que eso es, por ejemplo, una de las cosas que en guión se limaron para hacerla más blanca, ¿no? Sí, pero bueno, yo qué sé. Claro, que no se entiende al final muy bien de qué origen, ¿no? Digamos que lo que es, el poner muy blanco, pero la pregunta era más en la época antes del cambio de estatuto, ¿había Guardia Civil vasca como tal? ¿Y no. ¿Qué era tener eso en la familia? Y si no, cuando ahora que se cambia el Sanza, ¿qué es tener un policía en la familia? Porque ahora son locales. Claro, pero el caso es que conviven. Antes me ha hecho mucha gracia cuando José ha dicho, imaginaos que el Bajo Loira, ¿no? Si hubiera una... Los países de Loira en una policía... Y de repente ha habido ja. Y digo, claro, pero eso es lo normal. Claro. No solamente eso, sino que conviven. Es decir, que el hecho de que haya China no significa que no haya Policía Nacional o Guardia Civil incluso allí. Es decir, es algo que conviven. La Guardia Civil siempre ha tenido una imagen muy dura en el País Vasco por la represión y porque se identificaba como una policía franquista, ¿no? Es decir, que además muchos guardias civiles procedían del sur, o sea, procedían de Córdoba, bueno, vamos, de cualquier parte de España, menos del País Vasco. Es extraño encontrar guardias civiles vascos, con lo cual eran muchos que eran destinados allí. Lo que está ahí desdibujado precisamente por la dureza del caso, porque... Claro, se ha muerto el guardia civil marido de Merche, es porque lo han matado. Es que entras en un terreno espinoso que dices, bueno, es un guardia civil del sur o extremeño destinado al País Vasco, cuando ha habido muchos casos además de guardias civiles asesinados por ETA que estaban destinados en el País Vasco. Eso era lo más frecuente. Entonces, ahora mismo, claro, mejorar la imagen a través de la China también, pero la China se ha dedicado a pegar pelotazos a las manifestaciones de manera bastante bien, de igual manera que los Mossos d'Esquadra en Cataluña se hicieron para eso, y ahora mismo la imagen de los Mossos d'Esquadra no puede ser más terrible porque han sido los más represivos, ¿no? Es decir, que en realidad
la mala imagen que podía tener la Guardia Civil en su momento, ahora mismo las policías autonómicas la están asumiendo. Quizás la China menos porque evidentemente el ambiente se ha relajado, pero en Cataluña en los últimos tiempos de hecho hay una asociación de gente que protesta, o sea, una asociación formada, es que yo la conocí a alguien que formaba parte de una asociación de gente que había padecido una baja o ha sido dañada por los Mossos de Escuadra. O sea, gente que ha perdido un ojo, gente que ha perdido problemas auditivos porque ha recibido un pelotazo. Es decir, que en realidad sí que la Guardia Civil podía tener esa imagen, pero con el paso del tiempo, incluso las policías autonómicas han tenido, me estoy metiendo en un tema más árido aquí. No, pero hay una película al respecto. Ciudad Muerta. Esta Ciudad Muerta, que acaba de ser un éxito tremendo en la televisión pública catalana y que también, ya avanzamos parte del programa, ¿verdad? También se podrá ver en esta próxima edición del festival, un documental bastante intenso, efectivamente, sí. bastante... Sí, yo también tenía esa duda, supongo que nos surgió a muchos, ¿no? De si Merche es viuda, claro, un guardia civil o no, y por su actitud hacia el pueblo, como vive y tal, parecería que no. No, parece. Porque dice no, yo también dije que vendría aquí para un poco de tiempo y fíjate, ahora no me quiero marchar. Sí. Lo que sería difícil. Es una cosa suavizadas. Es una cosa suavizadas, ¿no? En la primera versión de guión creo que estaba muy claro que era una viuda de Guardia Civil, y se dejaba claro que no era el atentado, pero se quedaba muy claro que no era viuda de Guardia Civil. Luego eso se matizó y a la hora de decorar la casa, ya en el momento casi del rodaje, se decidió que los motivos y todo eso, y de hecho el director decidió algo que a Diego y a mí nos dejó la cabeza loca, y es que hubiera una foto de Carmen Machi con la Guardia Civil y que el Guardia Civil se pareciese a Carla Lejalde. Yo creo que es algo que le hacía gracia a Emilio, pero que bueno, a Diego y a mí nos estalló la cabeza cuando vimos. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Sí. Los dos chavales que conocen el calabozo de la conciencia y que luego vemos en la taberna, pues no parecen premios Nobel. De alguna manera. ¿Tú crees que esto ha sido digerido sin dificultad porque tú eres vasco? ¿No podía ofender esto un poco a la gente que ha ido a ver la peli? Claro, esos son los temas limados, ¿no? Porque en realidad había más escenas con la Cale Borroca, había más escenas con... La del calabozo era mucho más larga. Había muchos matices acerca de que no fuesen precisamente premios Nobel y todo eso. Pero claro, en un ejercicio de síntesis, al final lo que queda es que para no ser ofensivo, para no ser especialmente sangrante, si colocas a los personajes en un límite mental en ese sentido, pues al final acaba suavizando todo. Es verdad que la percepción de eso podía ser dura, como nos están llamando idiotas, pero por otro lado la amabilidad general de la película acabó matizando todo eso, aunque es cierto que cuando yo vi la película y vi cómo habían quedado esos personajes decía, joder, esto puede resultar como ofensivo y alguien se lo puede tomar a la tremenda, ¿no? Pero finalmente creo que el conjunto matizó todo eso, pero eso lógicamente hizo que muchos sectores de la izquierda abertzale lo considerasen un insulto, sobre todo decía por el origen de que era una película de Telecinco, de Mediaset y todo eso, porque en Véase Maíra lo habíamos hecho 500.000 veces y no había pasado nada. Es verdad que una de las salvaguardas que teníamos es que éramos los propios vascos, los que Diego San José y yo somos vascos, y eso hacía que dijéramos, bueno, estamos riendo de nosotros mismos en todo eso. Pero al hilo de esto hay una anécdota muy, muy curiosa de ¿qué te permite reírte de algo? Ser tú mismo así. Y la cuenta, Ernesto Sevilla es un cómico español que salía en Pagafantas, mi primera película, y contaba que una vez estaba actuando, él también es cómico de stand-up, de monólogos, ¿no? Estaba actuando en Toledo en un sitio y había un cómico que era manco, que le faltaba un brazo. Entonces sus chistes estaban basados en eso, eran chistes sobre mancos, ¿no? Pues hacía chistes del tipo, sí, aplaudid vosotros jodidos que podéis, y cosas así. Entonces, cuando salió del escenario, el cómico manco, de repente, se saca su brazo, o sea, no era manco. Pero claro, ser manco le legitimaba
a hacer chistes de mancos. Sale un tío con los dos brazos a hacer chistes de mancos y parece ofensivo, pero si un propio manco hacía eso, pues parecía algo mucho más aceptable y hasta sano, ¿no? De esa cosa de que lo bien valorada que está reírnos nosotros mismos. Al hilo un poco de esto, claro, estamos hablando de un director madrileño, de una actriz que no es vasca haciendo de vasca, de una productora de Madrid con ramificaciones incluso en Italia. Si no tienes a dos vascos que ya vienen de practicar en vaya semanita lo que han hecho, pues quizás habría sido más aceptado. Eso en el País Vasco se veía claro, que Diego y yo estábamos detrás, pero fuera del País Vasco yo creo que daba bastante igual, nadie sabía quiénes éramos, es decir, que el sitio donde tuvo éxito la película, que puede ser eso en Sevilla, en Murcia, en Cataluña incluso, nosotros éramos completamente anónimos. Bueno, a este respecto, en Vaya Semanita también se ironizaba mucho sobre el mundo de los jóvenes de la izquierda abertzale y se inventaron, yo no sé si estabas tú ya o no. Los Batasunis no. No, pero se inventaron unos muñequitos que se llamaban los Batasunis, haciendo referencia a Herri Batasuna, que era el partido político, bueno, la izquierda abertzale, ¿no? Y entonces son muñequitos que... como los Fraggle, ¿no? Son como los Fraggle y que ven el mundo a través de su ideología, ¿no? Absolutamente todo, ¿no? Absolutamente todo, y todo les sirve para eso, ¿no? Entonces eso también fue una cosa bastante cómica en el País Vasco, ¿no? De repente nos empezamos a reír de un colectivo que era bastante intocable, ¿no? Sobre el que no se habían hecho bromas, ¿no? Sí, yo me acuerdo que escribí un sketch para Vaya Semanita que yo creo que era joder, es que yo estaba muy contento, pero es verdad que gente que justamente conocía que era de izquierda abertzale y todo eso, de repente se pusieron como cuidado. La izquierda abertzale, una de las cosas que ha tenido, aparte de un apoyo radical a la independencia, bueno, muchos matices políticos, otro es que cambian de siglas todo el rato. O sea, siempre no se llaman igual, en ninguna elecciones no se llaman igual. Se han llamado Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna, vamos, es que son infinitas las... Bildu, Amaiur, o sea... Entonces... estaban haciendo con el sorteo de cómo se iban a llamar las siguientes elecciones, ¿no? Y tenían como una bolsa donde estaban todos los nombres. Entonces, claro, veías a todos y el que sujetaba la bolsa decía: a ver, una mano inocente. Y todos miraban como para otro lado. Entonces es de los chistes que más orgulloso puedo estar de haber hecho, pero me acuerdo de una amiga mía que además es profesora de la Universidad del País Vasco, de Ainhoa de Bilbao, que salía con un chico que era muy... Vamos, que era concejal de Batasuna en Navarra, que Navarra, joder, casi Navarra es una capítulo aparte. De repente estaba viendo esto con su novio y decía, estos tampoco son tan inofensivos, ¿no? Entonces, al hilo de esta anécdota, vamos, que en realidad todo está lleno... Este chico, que es protagonista de esta anécdota de verlo en la tele y decir así, era concejal de un ayuntamiento de Navarra y él era de la izquierda abertzale y su madre era, creo que del PNV. La madre era alcaldesa y él era el líder de la oposición. Entonces, la madre un día se fue a operar, le tenían que operar en Pamplona, capital de Navarra. Y el hijo aprovechó la operación de su madre para hacerle una moción de censura. Claro, estoy hablando donde lo personal, lo político... Claro, hablamos de los Sánchez, ¿no? Pero los Sánchez algo de real tienen, ¿no? Y es verdad que alguna de las películas que has comentado, una de ellas es El Pico, que es una película de la Iglesia, que muestra de manera dramática esta cosa, esa conjunción de un hijo de guerra civil o alguien del entorno abertzale, donde se conjunta absolutamente todo, pero es verdad que este tipo de cosas eran, bueno, y siguen siendo frecuentes, donde lo personal se mezcla con lo profesional y todo eso. Y había otro sketch de Vaya Semanita. Claro, nunca tuvimos censura en Vaya Semanita, que es otra de las cosas curiosas, ¿no? Porque ahí gobernaba un partido nacionalista, que era el PNV, y nunca tuvimos censura.
Menos una vez que ya nos dijeron no os paséis, porque era es que un programa donde había una acumulación era excesivo, y yo entendí que nos dijeran ya este sketch, mira, habéis metido este, en el mismo programa meter este, y nunca se emitió, y creo que es el único sketch de Vaya Semanita que nunca se ha emitido. Era un reportaje sobre la mayor fábrica de banderas de España que estaba en el País Vasco, y era porque en el País Vasco son donde más se queman, por eso necesitas fabricar muchas banderas. Entonces me acuerdo que el rodaje fue particularmente curioso porque estábamos en San Sebastián y fuimos a una tienda, una mercería, y le forramos a la señora escaparate de banderas de España, y estaba ella un poco asustada, ¿no? Porque en aquella época todavía había cierta... Entonces era, vamos, ese nunca se emitió, pero yo lo entendí, es decir, que es verdad que ahí teníamos mucha libertad de cara a trabajar, ¿no? No sé si he contestado la pregunta inicial. ¿Eh? El cura, el padre Ignacio. No, pues eso, claro, para nosotros era importante porque, claro, hay muchos puntos en común del País Vasco en Andalucía, ¿no? O sea, ahí la iglesia en Andalucía tiene mucha potencia. En la secuela se va a ver además que Rafa es costalero, que lleva un paso de Semana Santa y todo eso se va a ver en la secuela. Y nos parecía gracioso que alguien tan devoto como Rafa tuviese que enfrentarse a una confesión, ¿no? Por ejemplo, ahí claro no podría llegar a mentir. Entonces es curioso que el personaje del cura en versiones fue creciendo. Se nos ocurrió la escena de la confesión donde soltaba todo, como que era andaluz y todo eso, y el personaje fue creciendo. Pues eso, que estaba en contra de la boda, porque era el único que sabía la verdad y todo eso, y es cierto que nos dio oxígeno, porque normalmente en las comedias es muy difícil escribir la última media hora, o quizás no tanto la última media hora, sino lo que, si dura 90 minutos, lo que pasa entre el minuto 60 y 80 suele ser de lo más complicado siempre. Me pasaba en Pagafantas que es de lo que menos me gusta de la película, y digo yo, tenemos especial, cuando escribimos la versión de guión, nos damos cuenta de que esa parte pues es el floja, quizás porque ya la risa decae en un momento, ¿no? Y tienes tus momentos favoritos. Normalmente los mejores momentos de una comedia suelen ser los que llevan del minuto 20 al 40, por ejemplo, cuando ya conoces a los personajes, ya estás metido en harina. En este caso sería, por ejemplo, lo que va desde que en la cena el personaje del suegro conoce a Rafa y le suelta los apellidos vascos, luego le llevan a casa, conocen al personaje de Merche, de Carmen Machi, eso sería el 20-40. Y me acuerdo que en el intento de reforzar un poco esa parte de la película, pensamos en el personaje del cura, pensamos en la confesión y todo eso, y venía sobre todo de eso, de meter algo nuevo para mantener un poco el espíritu, aunque resulta siempre evidentemente complicado mantener una historia de 90 minutos de comedia, ¿no? Pero casi estructuralmente es muy... Incluso las películas que más me gustan, la parte del minuto 20 a 40 suele ser más... No es un estudio que he hecho ni nada de eso, simplemente no se fija. Es lo que yo quería preguntarte, la escena que más te gusta en la... La película. A mí la cena es la que más me gusta. Cuando le amenaza y le dice te cojo, te doblo, te hago un duro marinero. No, y aparte, claro, o sea, aparte que hay algo que Karol Lejalde... Yo creo que todos los actores, pero principalmente Karol Lejalde aportó mucho al personaje, que era pues un poco la línea que decía antes, de hacer un vasco muy exagerado pero muy auténtico. Y en cuestiones de expresiones hay muchas aportaciones de Karol Lejalde. Diálogos que eran muy normales, como has perdido las llaves, él de repente decía, perder has hecho. Y eso me hacía gracia, o sea, que redoblase el lenguaje para meter las palabras. Es verdad que... Es que yo creo que funciona a veces, no sé, por ejemplo, sí. Pero funciona a veces, y creo que eso está bastante trabajado, y solamente creo que los vascoparlantes tal vez podamos igual hacernos una idea de que Karol Lejalde parece estar pensando en euskera y traduciendo al castellano, ¿no? Sí. Porque dice, perder has hecho.
en euskera diríamos galdu egin dituzu, galdu egin, has hecho perder, ¿no? O sea, entonces ahí hay un montón de cosas y se ve continuamente en los diálogos de Carra Alejalde, parece estar traduciendo literalmente del euskera. Pero aunque no lo sepas, yo creo que al final acaba calando, ¿no? Es decir, que aunque no tengas una percepción de eso, acabas viéndolo, y creo que había muchísimas aportaciones por parte del personaje de Carra. Por ejemplo, hay un momento que a mí me alucina, y a Diego y a mí, cuando vimos, nos daba un ataque de risa, que es cuando se va a despedir, pero finalmente decide quedarse, que tira la mochila al mar, busca el móvil y dice, ahora tengo que llamar al puto cura. O sea, ¿qué necesidad tiene de llamarle puto cura? De insultarle. O sea, no hay ninguna necesidad. O sea, no le ha hecho nada, no es alguien que desprecie, y dice, voy a llamar al puto cura. Entonces Diego y yo, cuando lo veíamos, decíamos, ¿pero por qué dice eso? Pero nos hacía mucha gracia a la vez. Era como... Y entonces es Carra puro y duro. O sea, eso es Carra Alejalde aportando desde una visión muy auténtica, ¿no? Entonces, es verdad que cuando vimos la película, el personaje que nos enamoró y el que ya desde guión le teníamos especial cariño era el personaje del padre, ¿no? Porque creíamos que había pasado. De hecho, en la secuela es algo que hemos corregido, pero nos hemos pasado, pero lo habíamos convertido en protagonista absoluto en la secuela. Pero es verdad que tiene mucho peso, y creo que a nivel de espectadores en general es el personaje que más ha llamado la atención, ¿no? Y a mí, pues eso, es que a mí me gusta mucho la comedia de enredo como espectador, y creo que justamente uno de los momentos más conseguidos, o que por lo menos hay otras cosas que funcionan peor. Estábamos hablando antes de los enganches, de por qué hacen esto los personajes, no queda bien, por qué no aparece el exnovio, por qué no aparecen las amigas. Pero creo que en enganche, la escena que va desde que se conocen en la comida, coger el coche, insistir en llevarle a casa, él no tener casa, tener que inventarse una casa que está, como dice, entre las afueras y el centro, ¿no? Llegar a la casa, encontrarse con la que ha visto en el autobús, que además es una actriz aficionada de teatro, que se hace pasar por... y dice que es Anne, y como sabe que el segundo apellido es Igartiburu, le dice... Bueno, a mí eso lo disfruto mucho, y creo que es el tramo de la película que más contento estoy de cómo ha quedado. Estaba pensando si lo cogí en el momento, pero hay otro momento de esos de traducción muy esto del euskera al castellano, que creo que hay un momento que dice, pues iremos a la cena... tú y yo y los tres. Tú y yo y los tres. Tú y yo y los tres no se entiende en castellano. Tú y yo y los tres no se entiende. Y es traducción literal. Claro, es algo que Carra Alejalde... ¿no? Sí, tres, ¿no? Carra Alejalde tiraba mucho de su propia experiencia y de lo que conocía, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, si lees el guión puedes ver las diferencias que hay, porque en realidad lo que se ha publicado y el libro que tienes en las manos ahora es el guión original, que creo que hay muchas cosas que están... ¿No fue adaptado en obra de teatro? Sí, ahora se ha estrenado una obra de teatro, pero que no es una adaptación, sino que es otra... O sea, coge la temática de los vascos y los andaluces, pero son 8 sketches. O sea, no son los personajes de la película ni nada de eso. De hecho, lo más parecido que hay en la obra de teatro, en la que yo no he participado, pero Diego sí, es que hay una historia de un policía nacional y una policía nacional y un ertzaina que se hacen novios y tienen que conocer a los padres de ella, que son andaluces. Con lo cual hay una escena parecida a la de la comida, pero en versión andaluza. Pero es verdad que no tiene demasiado que ver. Hay algunas, pues son 8 historias muy diferentes, pero no repiten los personajes, no son los mismos actores, y lo único en común que pueden tener es que es la productora de la obra teatral es la misma de la película, el título de la obra, que es Más apellidos vascos, se llama Más apellidos vascos, y que Diego San José está dentro de los 3 autores que son de la obra. Entonces hay algunas réplicas que solo los vascos son capaces de entender. Creo que hay matices que son muy asumibles por los vascos. A mí me sorprendió porque yo vi la película, claro, yo creo que no la he visto con público en el País Vasco nunca, pero sí que estuve en un pase que hubo en Madrid y me sorprendió lo que se cogía y las risas. O sea, me sorprendió bastante.
porque había cosas que pensaba que no se iban a coger, o sea, que no se iban a entender. Y la verdad es que me sorprendió la cantidad de chistes que se podían llegar a entender por parte de... Claro, tal vez no hace falta saber que una determinada expresión puede estar siendo traducida en la mente de Koldo desde el euskera, sino que en castellano ya suena gracioso. Suena vasco, ¿no? Suena vasco y suena graciosa, ¿no? Entonces nos podemos reír con ello, ¿no? Vamos a ir Rafa, tú y yo y los tres. En castellano diríamos, qué raro, ¿no? Vamos a ir Rafa, tú y yo, diríamos, ¿no? O sea, sí. Pues, pero no creo que haga falta ser, como dice Borja, igual algún matiz, ¿no? Que ser vasco, sí. Captas algún matiz más, evidentemente, ¿no? De todas formas, con ese glosario está todo. El glosario que has hecho ya está todo listo. Lo que sí que creo que una cosa que quería decir es que si tienen ustedes, digamos, ganas de profundizar en la película, etcétera, creo que hoy en día, o si alguien se plantea incluso alguna investigación de este tipo sobre la película, con el éxito que ha sido, lo más fácil es encontrar documentación ahora mismo. Es decir, que cualquier estudiante que se planteara hacer una tesina sobre el tema encontraría cientos de reportajes sobre la película, sobre un aurrescu por bulerías, se titula sobre matrimonios entre andaluces y vascos. Bueno, ha habido, es decir, la prensa se volcó, claro, con un éxito tan notable como este. Sí, es curioso porque cambió la situación que hubo como... Claro, cuando estás a punto de estrenar una película, las 2 semanas previas a lo mejor estás dando entrevistas, promocionándola, ¿no? Y cuando la película fue un éxito, la prensa seguía llamando, pero era porque era noticia. La película llegó a ser noticia y no... Y la cantidad de artículos que había sobre eso, sobre matrimonios vasco-andaluces, sobre los sitios donde se había rodado, porque ahí se demostró también la potencia del cine. La película transcurre en Argoitia, que es un pueblo imaginado por Diego San José y por mí, que no existe, pero que sintetizaba todo lo vasco, ¿no? Lo vasco es mar, puerto, monte, y al final la película lo que hicieron es conjuntar algunos pueblos de la costa guipuzcoana, pues como Zarauz, Zumaya, Getaria, con un pueblo navarro del interior que es Leitza. Entonces hay rutas turísticas ahí, es decir, que de igual manera que Peter Jackson con El Señor de los Anillos promocionó Nueva Zelanda, o como decía antes, Woody Allen con Vicky Cristina Barcelona promocionó la capital catalana, pues la película sí que atrapó, o sea, la ermita que sale, el cura de la ermita que aparece donde se casan y todo eso, está harto de que aparezca gente por ahí, o sea, porque sí que este verano ha habido mucha ruta turística, había reportajes acerca de ello, se potenciaba. Había como el caserío, que es la casa típica vasca, o baserri. Había 8 caseríos vascos, ruta, rural y todo eso. A mí lo que me extraña es que el resto de sitios no se hayan chantajeado a Diego y a mí. Pues no sé, yo qué sé. Toledo, ¿no? Toledo intentando chantajearnos, invitándonos a hotelazos o al Parador y todo eso para hacer transcurrir la segunda parte allí, porque la verdad es que potencia mucho todo eso y era... Claro, en España es muy difícil entender que el cine puede ser una herramienta cultural, una herramienta incluso que pueda ser motor económico, con lo cual una película como esta ha demostrado que decir que más allá de la venta de entradas que puedes hacer, puede ir un paso más allá y ayudar al desarrollo de una zona. Pero bueno, esa es una percepción que hay en España, que una jornada como la de hoy sería impensable, o sea... La utilización del cine como herramienta educativa es algo que en Francia, en comparado con España, es mucho más, es muy diferente, ¿no? Hay un precedente respecto a lo que estabas contando de que os propusieran hacer una película sobre otra comunidad autónoma. En 1968 hay una película vasca que se titula Malur, realizada en pleno franquismo, bueno, en la última etapa del franquismo, pero con una voluntad muy claramente nacionalista vasca. Los censores no entendieron bien, aunque cortaron algunas cosas, y precisamente desde el comité censor, etcétera, desde Madrid, se propuso a los 2 directores vascos que hicieran otra similar sobre Andalucía. Mira. Cosa a la que evidentemente renunciaron porque ellos querían hablar solamente del País Vasco desde un punto de vista nacionalista vasco, ¿no? Pero bueno, ya hay antecedentes. No hay antecedentes de los vídeos turísticos. Sí. Fijaos, les enseño algunas portadas del País. Cale Borroca en el cine español. El cine español ríe y llora con ETA. La fiesta del cine brinda con Chacolí.
En fin, y tengo un montón más, o sea que podríamos seguir. Realmente ha sido el éxito fenomenal que llevamos diciendo desde esta mañana que ha sido, ¿no? Bien, yo no sé si hay algunas últimas preguntas. Sí, porque ya son las 4:30, ¿no? Sí, ya son las 4:30. Hemos cumplido programa doble, hemos hecho... Programa doble. No, pues yo no sé si Pilar clausuramos la jornada o continuamos. Yo aquí con Borja hablando estoy encantado. Sí, yo muy bien, ¿eh? Yo no. Sí. Yo solo quería hacer un pequeño comentario, que soy castellana y me sorprende mucho lo que has dicho de que los vascos van a Burgos. Pues eso es una invención. Porque es justamente lo contrario. En Castilla hay los mismos tópicos de que es imposible ligar y en Valladolid todavía más. Y no sé si conocéis una canción que hay de Pereza, Lady Madrid. Sí. Pues hay la versión de Lady Valladolid diciendo lo mismo y que es imposible y no te acerques, que tienes que tener 2 masters y una casa en la playa, y si no, no lo intentes. No, o sea, somos plenamente conscientes de que ese problema, porque evidentemente es un problema, es algo que no solamente sucede en Euskadi, sino tal, pero la idea del sur, sí, pues justamente es que suena paradójico, ¿no? Irte a ligar a Burgos no suena... ¿Cómo suena eso? O irte a ligar al condado de Treviño, ¿no? Dentro del País Vasco, que hay como una parte que es de Burgos y todo eso, pero vamos, hay solidaridad entre los vascos y los castellano leoneses en ese sentido. No sé si en La Mancha será lo mismo. Depende, no sé cuánto. Como está más pegado a Valencia, si hay alguien de Valencia aquí que... Perdón. O como decía otro amigo, si hay alguien de Valencia aquí, que se fastidie. No decía se fastidie, pero lo he intentado suavizar. La próxima película, 17 maneras de negar, una por comunidad autónoma. Totalmente. Bueno, ¿no hay más preguntas? Porque luego vamos a empezar con los agravios comparados, nos ha hablado de Aragón. No, bueno, pero yo tengo los estereotipos castellanos, aragoneses y de todo. Porque es que yo me sentía ofendida, o sea, digo, todo el día aquí animando esto y ni una referencia a Aragón, ni a Zaragoza, ni a Jaca, ¿verdad? Bueno, en Pagafandas había muchas referencias a Zaragoza, claro, por el Requiem Bumburi. Claro. Veraneaba en Zaragoza, decía el protagonista. Sí. ¿Tienes estadísticas sobre la manera como nos ven? A los aragoneses, quieres decir. Pero no me desmoralices. Estás hablando de castellanos, que aparece mucho lo de amantes de su tierra, pero también aparece tradicionalistas, serios, José Márquez, hospitalarios, dice, clasistas, para los castellanos. Bueno. Y es triste, Pilar, pero no te vas a creer, pero en el mismo listado aparecen vascos, gallegos, castellanos, andaluces, catalanes, españoles en general, obvian a los aragoneses. O sea, no Así estamos. Es como que Teruel se lo ha comido entero, ¿no? Ha desaparecido. Bueno, pues entonces no hay más preguntas. Quiero decir que, como ya se han revelado algunas cosas de la programación, podemos decir que vamos a inaugurar la edición de este año con la Isla Mínima, que estará en competición negociador, bueno, y otras cosas, que habrá una ventana vasca potente con documental y una ficción sobre los años 1980 en el País Vasco, desde el punto de vista de las víctimas, desde el punto de vista del terrorismo de Estado, etc. Yo creo que no vamos a desvelar más, porque si no luego no existirá el programa. Y bueno, decir que, como todos los años, para nosotros siempre es un reto hacer esta jornada a final del mes de enero, pero es un buen momento porque es el inicio del cuatrimestre, es para todos nosotros un momento, pues antes de que lleguen las vacaciones de febrero. Estamos muy metidos con lo que es el trabajo universitario, pero también la programación del festival. Y luego, sobre todo, yo creo que hay que agradecerle a Borja Coveaga que haya venido, porque para él es como estudiar en un festival constante y cada vez más. O sea, que es también como una especie de milagro laico que se haya podido escapar durante 2 días para venir aquí, bueno, pues a hablar de cine, a hablar de comedia, que como todos sabemos es considerado como un género menor. O
que acaba de demostrar que no lo es, y que uno de los elementos que hacen el lien social, como hemos visto esta mañana, es sobre todo el reírse juntos. Yo creo que nos hace mucha falta reírnos juntos, y gracias, Borja, porque bueno, con Borja estás segura de reírte siempre, pero además de reírte de manera inteligente. O sea que eso yo creo que también es importante. Gracias a todos vosotros por haber venido, porque no es anodino el venir un sábado a pasar el día aquí en UNAMFI, y como muy tarde nos vemos en el mes de marzo, el día 20 de la inauguración, el día 29 la clausura, y en medio de este año, como es el 25 aniversario, va a haber un concierto de jazz flamenco de Chano y el niño José, que creo que verdaderamente es un excelente complemento de una programación de cine, porque el productor de esta joya que vamos a presentar no es otro que el amado y estimado Fernando Trueba. O sea que del cine al flamenco, al jazz y a la comedia, todo esto está reunido en el cine español tan denostado en nuestro querido país. Bueno, este año no tanto, ¿eh? Está cambiando un poco la percepción. Porque habéis subido vosotros el nivel. No, pero es algo que poco a poco, y yo creo que a golpe de hacer películas, no valen las campañas. Pero creo que esa impresión de no variedad o de cutrez o de tratar siempre los mismos temas está cambiando mucho, y creo que va mejorando, haciendo películas que son muy españolas, además, por otro lado, porque los grandes éxitos de este año, la característica que han tenido es que son muy españolas. Pues volveremos a escuchar a Borja, va a tener un programa muy apretado durante el festival, porque va a estar el negociador en uno de los ciclos, La imagen de Francia en el cine español, va a venir a presentar la novela de la que os he hablado. Y bueno, para aquellos que estén todavía aquí siguiendo la docencia, hablaremos del guión de la película en las próximas clases, los demás lo podéis procurar. ¿Lo tienes ahí el guión, José? Sí, para enseñar. Estaría bien, es un trabajo interesante, sobre todo el principio del guión. Son las madres de los dos co-guionistas las que hablan, y es una parte realmente suculenta. O sea que si os interesa, yo creo que como complemento está bien. Gracias a todos y a todas, y gracias a Borja. Gracias.